educación es un proceso, es un sistema constante, permanente, con múltiples facetas. Una de esas facetas es la faceta institucional, que es lo que nosotros tradicionalmente entendemos por educación, pero también está la educación llamada de la calle, la educación de la familia. O sea, es todo aquello que una persona, independientemente de su edad, va a ir incorporando dentro de su cuerpo de conocimiento, sea aplicado a una rama específica del conocimiento. La educación es el proceso de ayudarle a alguien a aprender, y es ideal cuando la persona que está enseñando se convierte más que todo como en un entrenador, como en un coach, que le va facilitando a la otra persona el poder descubrir, entender o generar habilidades que se consideran importantes. La educación para mí es un intercambio de ideas y experiencias. Son invitaciones a pensar, básicamente desde una posición empática, tratando de entender, poniéndose en el lugar de la persona que es el receptor básicamente de estas ideas. Y estas ideas son, algunas son certezas desde la experiencia y la educación propia, y otras son dudas, ¿verdad? Entonces es esta invitación a pensar juntos, ¿verdad? Y que tiene un resultado medible de alguna forma. La educación es un proceso de adquirir conocimiento, el cual por lo general tiene una finalidad específica. Además es la llave del crecimiento personal y además nos permite ascenso en escala social. Por lo tanto, yo creo que la educación es una de las llaves más importantes con las que puede contar un ser humano. Yo creo que desde la propia esencia de la teoría sistémica hay que entender, digamos, los campos del conocimiento como sistemas abiertos, como sistemas interconectados. Entonces, desde este punto de vista, lo que hay que hacer es superponer los sistemas, encontrar aquellos puntos de coincidencia, ¿verdad? Pero también entenderlos más como una superposición, como una coincidencia. Y en estas coincidencias precisamente son esos puntos de amarre que me van a permitir desarrollar cada campo específico en relación con los demás. Para mí, idealmente, esa educación tiene que ser sistémica y holística. ¿Qué quiere decir eso? Para mí, cuando la persona empieza a descubrir, a entender y por ende a generar inclusive ciertas ideologías, es importante que esta misma persona entienda que estas cosas tienen implicaciones. Como yo creo que se puede aplicar el pensamiento sistémico en la educación, particularmente en la disciplina en la que nos desenvolvemos, es que los objetos de resultado, digamos, de estos procesos involucran sistemas vivos, que son organismos y que son, digamos, altamente influenciados por el ambiente, y también las personas como sistemas vivos. Entonces, no son los receptores pasivos, digamos, de estos objetos que nosotros producimos, sino que tiene una altísima complejidad, y las relaciones, las interacciones entre esos otros organismos, el ambiente y las personas genera muchísimas posibilidades. Para mí es vital. El enfoque sistémico te permite entender proyectos de alta complejidad y a la vez me permite sistematizar los diferentes componentes de un holo o de un elemento total. Por lo tanto, es una herramienta fundamental para poder entender y adquirir mejor el conocimiento. Un proceso
de educación ideal, pues realmente desde mi punto de vista estaría centrado en ese eje de educación para la vida y entendiendo como otros en paralelo y constantemente retroalimentando, digamos, la educación técnica, la educación profesional o la educación en determinados campos del conocimiento que necesariamente tienen que estar interconectados. Entonces, ¿cómo debe ser eso? Bueno, tener muy claro qué tipo de persona queremos formar. O sea, independientemente del conocimiento o de la información, creo que tiene que estar centrado en valores, tiene que estar pensado en principios esenciales de la vida, ¿verdad? Vamos a ver, respeto por la vida en todas sus manifestaciones, respeto, entonces, por tanto, por la naturaleza, respeto, y etcétera. Para mí un buen sistema de enseñanza entonces incluiría un par de cosas. Primero, una enseñanza que no está totalmente institucionalizada, sino que parte de una diversidad intelectual. Segundo, un profesor que no es un profesor que le construye el conocimiento al estudiante, es decir, que le dicta qué es la realidad, sino que le ayuda a descubrir diferentes componentes de esas realidades y se asegura y después se evalúa que el estudiante lo haya hecho. Y tercero, que durante todo el proceso el estudiante esté también expuesto a no solo una diversidad de pensamientos, sino que esté consciente de esas implicaciones dentro del sistema. Vuelvo al ejemplo de la arquitectura. Por ejemplo, yo no le diría a un estudiante qué diseñar, yo le haría preguntas para que él o ella vayan descubriendo qué es la mejor solución espacial para el problema específico. Y una vez que el estudiante genera una propuesta, entonces le empezamos a hacer preguntas sobre las implicaciones económicas, sociales, culturales, políticas, etcétera, de lo que él o ella está planteando, y así descubren y entienden el sistema y las conexiones entre todas las partes. Un sistema educativo ideal es que ha habido un esfuerzo porque uno identifica que si realmente se están discutiendo cosas nuevas que involucran un cambio de pensamiento de alguna forma, que no se reciben a la ligera, no son solamente datos que luego se ponen en un examen, sino que sí de verdad involucran una fase de cierto desconfort, digamos, porque son estas cosas nuevas. Lo más importante es que uno identifique que ha habido un aprendizaje significativo para mí. O sea, que no son simples habilidades, ¿verdad?, como operar un software, sino que son cosas que realmente van a tener un impacto en el resto de la carrera profesional de alguien, ¿verdad? Y que muchas tienen que ver con simplemente, digamos, adoptar una actitud crítica con respecto a algo que no se tenía antes y que se puede manifestar de muchísimas formas, ¿verdad? Lo que trato de generar son comunidades de aprendizaje donde todos los actores son fundamentales en ese proceso, en el proceso de la creación del conocimiento. Por lo tanto, yo lo que en algunas técnicas que utilizo está el ejemplo del isomorfismo, que es precisamente poder tener dos visiones que se confrontan, que se enfrentan con una metodología o una estrategia efervescente. Igualmente para rozar la información, para frotar la información y para generar información nueva.